La misión humanitaria ya recibió al primero de los 5 rehenes que las FARC liberarán esta semana. Se trata del concejal colombiano Marcos Vaquero. El helicóptero brasileño donde viajaba el concejal abandonó la zona donde las FARC lo liberaron y se dirigió a la ciudad de Villavicencio, donde el ahora ex rehén se encontró con su familia. Las FARC liberarán también al marino Henry López, al concejal Armando Acuña, al policía Guillermo Solórzano y al militar Salín San Miguel. Lo más difícil es no tener uno con quien dialogar, no tener acceso a siquiera a que lo escuche. Es muy triste, eso es muy doloroso para las personas, eso es muy tortuoso el secuestro. Siempre se corre peligro estando en esos lugares porque de igual manera habían a veces pasaban los aviones en las horas de la noche y pues nos sacaban de donde estábamos durmiendo ahí, nos tocaba caminar. Hay que acabar con esa modalidad del secuestro, hay que acabar porque es que esto es muy duro para el país. Hay muchas familias que están sufriendo esto, no solamente la mía, sino hay muchas familias que están padeciendo este flagelo del secuestro. Era la voz de Marcos Vaquero y ahora me da mucho gusto saludar, para ahondar por supuesto en este tema, tengo en la línea telefónica a Hugo García, él es editor político del periódico El Espectador de Colombia, a quien por supuesto le agradezco habernos tomado la llamada. Buenas noches, Hugo. Bueno. Buenas noches. ¿Cuál es tu reporte? ¿Qué información nos tienes hasta este momento? El concejal ya se reunió con su familia, lo vimos que saludó efusivamente a su esposa, pero el resto de la familia ya hubo un encuentro. Sí, el encuentro se dio, fueron cerca de 35 familiares de diferentes partes del país que lo recibieron a él en el aeropuerto de Villavicencio, como estaba diciendo, se encontró con su esposa, organizó viajado con sus 2 hijos, 2 pequeños hijos, con mi hijo de 10 años y uno de 5 años, con su papá Cristóbal. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con nuestro compañero Hugo García, editor político del periódico El Espectador. Ustedes escucharon que tenemos algún problema con la línea, pero mientras tanto quiero comentarles acerca de esto que estamos viendo y sobre todo de otro de los protagonistas, las FARC, por supuesto, golpeada por el aparato militar del Estado colombiano y seducida por las grandes ganancias del narcotráfico. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia aún busca ser la alternativa revolucionaria, como se siguen llamando, para miles de colombianos que dicen han sido olvidados por el sistema y también por la globalización. Qué lejos quedó la época en la que en el año de 1964, tras la insurrección popular acontecida en 1948 a raíz del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán y conocida por la historia como el Bogotazo, y tras la etapa de convulsión política que le siguió, surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A partir de la década de los 60 era un producto justamente de estas diferencias partidistas entre liberales y conservadores que se dan en un contexto típicamente colombiano. Bajo la dirección de Manuel Marulanda, mejor conocido por su nombre de guerra, Tiro Fijo, líder histórico de la organización, y siendo congruentes con la época en la que les tocó surgir, las FARC fueron uno más de los muy numerosos movimientos guerrilleros que en América Latina buscaban impulsar la revolución socialista. Surgen también como un grupo que se va permeando de las ideas del comunismo en este contexto de Guerra Fría y que para finales de los 80, en este cambio que tiene el mundo a partir de la disolución del bloque soviético, la guerrilla colombiana queda como en una especie de desamparo ideológico frente a su quehacer como una guerrilla combativa frente al Estado. Este desamparo ideológico generó que desde principios de la década de los 90 del siglo XX, que por lo demás es el movimiento guerrillero más longevo del continente, viera cambiar la naturaleza de sus actividades. Adopta un sistema distinto y a esto liguémosle el otro factor del narcotráfico. Cuando la guerrilla, como un mecanismo de sostener buena parte de sus frentes, empieza a lucrar con el traslado, el transporte de lo que es la producción de la pasta de hoja de coca.
A lo largo de los siguientes 10 años, las FARC fueron combinando su actividad político-guerrillera con la de producción, distribución y comercialización de drogas con un notable éxito, sobre todo si consideramos que llegaron a controlar más del 50% del territorio colombiano. Esta tendencia, sin embargo, se revertiría de manera sensible con la llegada al poder de Álvaro Uribe y especialmente con la instrumentación de su política de defensa y seguridad democrática. Las FARC han reducido mucho sus capacidades militares, cada vez tienen control de menos territorio en Colombia, siguen teniendo porciones territoriales, pero pierden control. Cada vez han tenido que necesitar vincularse al narcotráfico para tener recursos para sobrevivir. Eso las degenera como organización. Con el desarrollo de la política de seguridad democrática, se ha logrado que de los 1.064 municipios que tiene el territorio del país, 600 que estaban en manos de la guerrilla fueran recuperados por el aparato estatal encabezado en un primer término por Álvaro Uribe y actualmente por el presidente Juan Manuel Santos. Desde la liberación espectacular de Ingrid Betancourt, y todos los acontecimientos que derivaron en también la muerte de Raúl Reyes en el campamento de la Angostura en la frontera con Ecuador, el bombardeo que precedió a la muerte, etcétera, ha golpeado mucho a las FARC. Dados los éxitos del Estado en su lucha contra la insurgencia, a los que recientemente se sumó la eliminación del llamado Mono Jojoy, líder del Frente Oriental de las FARC, el gobierno colombiano se ha mostrado firme en su postura actual frente a la actividad guerrillera. Para siquiera pensar en una posibilidad de diálogo, se requieren hechos contundentes. La renuncia al terrorismo, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión y a la intimidación. En este contexto, la debilidad de las FARC es algo incuestionable, de ahí su disposición a liberar unilateralmente a rehenes que después de muchos años de cautiverio todavía tienen en su poder. Las FARC están muy golpeadas como organización guerrillera, están también muy golpeadas como organización narcotraficante, a veces no se sabe qué es, si es una guerrilla o una organización criminal. Bajo la dirigencia de Alfonso Cano, quien tomó las riendas de la organización tras la muerte de Manuel Marulanda, las FARC hoy intentan sobrevivir en circunstancias cada vez más precarias y su futuro en el mejor de los casos se presenta como francamente incierto. Juan Pablo García en la cámara, René Palacios, Efecto TV. Restablecemos comunicación con Hugo García, editor político del periódico El Espectador en Colombia. Hugo, de nuevo te saludo. Nos platicaba sobre el encuentro que tuvo ya el concejal Marcos Vaquero con su familia. Efectivamente, como le estaba diciendo Mario Alberto, se reencontró ya con su esposa, con sus 2 hijos, con su papá Cristóbal y con 35 familiares que lo estaban esperando en Villavicencio. Puedo decirle que en estos momentos él está en Villavicencio, está en unos chequeos médicos de rigor que se hace siempre cuando se da este tipo de liberaciones. La noche la va a pasar allí en Villavicencio y solo esta mañana va a regresar a San José del Guaviare, que es, digamos, de donde él es concejal activo en estos momentos, que es su tierra, en donde él vive y en donde, digamos, se espera la celebración por su regreso y se tiene planeada una misa de agradecimiento por su regreso sano y salvo. ¿Cuál es la interpretación que le dan a nivel político allá en Colombia a estas liberaciones que ha estado realizando en los últimos años las FARC? Bueno, en estos momentos, digamos, hay muchos rumores y muchas versiones. Nosotros aquí en El Espectador tenemos la versión confirmada. Si bien el gobierno no ha dicho nada, ni ha salido ni a confirmar ni a desmentir, de que hay contactos y que hay acercamientos entre el gobierno, el presidente Juan Manuel Santos y algunos voceros de las FARC, explorando, digamos, la posibilidad de llegar a diálogos de paz, de sentarse en la mesa. Yo le puedo confirmar que ha habido algunos acuerdos ya y que, digamos, esos acuerdos implican, como dice el presidente Santos, la liberación de todos los secuestrados, abandonar los actos terroristas y abandonar la práctica del secuestro. Digamos que esta liberación ha sido tomada como una esperanza, como ustedes saben, no solo esta, ¿no? El viernes se liberan otros 2, el domingo se van a liberar otros 2 miembros de la fuerza pública, de la policía y del ejército, y la senadora Piedad Córdoba, que digamos ha sido como la mediadora y la facilitadora en todo este proceso, la senadora Piedad Córdoba ha dicho que podría en julio tenerse a todos los secuestrados de las FARC libres. Ese sería un primer paso, es lo que se dice, es lo que se rumora, es lo que tenemos confirmado en el Espectador, para que tanto gobierno como guerrilla se sienten a dialogar y a explorar posibilidades de llegar a un acuerdo de paz.
Hugo, esto quiere decir que para América Latina estaríamos presenciando posiblemente, deseado desde hace muchos años, que se termine esta organización que es una de las más antiguas del continente, una de las organizaciones más sangrientas, por supuesto, y a quien se atribuye una serie de procesos que han dañado la estabilidad en Colombia. ¿Tienes alguna idea de cuál es el número exacto de personas que aún están en poder de las FARC a las que se refiere Piedad Córdoba, que deberían ser liberadas para completar esta liberación total? Se me cortó al final, pero creo haber entendido. O sea, faltan 14 personas por liberar de los canjeables que ha denominado la FARC. Sí. Cuando la FARC secuestró militares y políticos, donde estaba Ingrid Betancourt, todas las liberaciones que se han dado, algunos se han escapado, algunos los ha liberado el ejército, en estos momentos quedan 14 secuestrados de los llamados canjeables por la FARC. Ese sería, digamos, el primer requisito del gobierno, liberar a todos los secuestrados y abandonar la práctica del secuestro. Y efectivamente, digamos, es una pequeña ventana, una pequeña luz que se ve para acabar con este conflicto que en Colombia, digamos, lleva más de 40 años, para sentarse a dialogar, para llegar a acuerdos de paz. Hugo García, editor político del Espectador en Colombia, gracias por tomar nuestra llamada. Estaremos en contacto contigo más adelante. Buenas noches.